Y más abajo apela a un concepto fundamental, a saber la santidad del contrato, lo cual, de entenderse desde las coordenadas del materialismo filosófico, en el sentido de un carácter trascendental. Aquí se le ve la circularidad dialéctica de la idea, pero al no proceder la existencia del cuerpo político o del soberano, más que la santidad del contrato, no puede nunca obligarse, ni siquiera con respecto a otro o nada, a que se derogue este acto ordinario, como sería, por ejemplo, enejar alguna parte de sí mismo o someterse a otro soberano. Violar el acto por el cual existe sería distribuirse, y lo que no es nada no produce nada. Y por último, tan pronto como esa multitud se reúne así formando un cuerpo, no se puede ofender a uno de sus miembros sin atacar al cuerpo, ni menos aún ofender al cuerpo sin que sus miembros se resistan. En Sieyes hemos recogido todas las expresiones de la obra citada que recorren la misma estructura: opinión general, opinión pública, voluntad común, voluntad nacional, libertad de asamblea, interés general, común decisivo, creencia social, libertad pública, interés público e intereses común. Obsérvese cómo todas aquellas son propiamente una contradicción, resultado de atribuir una operación sujetual, decidir, creer, opinar, querer, como verbo asociado al sustantivo de la raíz latina, voluntad, a un cuerpo o cuerpo social. Veamos cómo Sáiz es consciente de la contradicción en su obra Ideas sobre los medios de actuación de que podría disponer las representantes de Francia en 1789. Dice: en todas las discusiones hay un problema central que debe ser resuelto: establecer en cada caso lo que percibe el interés general. Cuando la discusión comienza, no se puede juzgar en absoluto la dirección que tomará para alcanzar finalmente tal descubrimiento. Sin duda, el interés general no es nada, si no resulta el interés de alguien. De hecho, el antedicho interés general no es a la postre sino de los intereses particulares que resulta común al mayor número de volantes. De ahí la necesidad de concurrencia de opiniones. La diferencia entre Rawls y Sieyes en este punto es clara. Este último otorga la representación salida artificial a la contradicción. Así, dado que no puede conocerse la voluntad general sino por la mayoría, todo estatuto, toda ley debe ser el producto de la mayoría. En nota dice: entiendo que cada diputado, sin excepción de órdenes, representa a toda nación. Sin ello no puede existir voluntad general, más que suponiendo que la Cámara del Tercer Estado constituye la entera Asamblea Nacional y la delibera en nombre de toda nación. Llegando a percibir los grados de representatividad según el volumen de la población, es sabido que son necesarios más o menos grados de representaciones según la nación sea más o menos numerosa. En una población integrada por pocos ciudadanos, pueden ellos mismos formar una asamblea legislativa. No existe allí un absoluto representación, sino gobierno directo. Si suponemos, en cambio, una confederación de 50 a 100 parroquias, su legislatura común podría ser elegida en una representación de primer grado, toda vez que los municipios nombraran diputados cuya reunión consistiera en un cuerpo legislativo del país. Sieyes llega a establecer hasta 3 grados de representación, desaconsejando su incremento para situarse la legislatura a demasiada distancia de sus originarios precedentes. En efecto, según el autor, los desanimados intermediarios dan origen al funesto aristocratismo. Considérese como consideraba Sáiz en los actuales demócratas de decenas de millones de habitantes. En Rawls, en cambio, la representación no tiene lugar. Afirmo que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, no puede enojarse nunca, y el soberano, que no es sino un colectivo,
no puede ser representado más que por sí mismo. El poder puede ser representado, pero no la voluntad. En efecto, si bien no es imposible que una voluntad particular coincida en algún punto con la voluntad general, sí lo es al menos que ésta coincida, sea duradera y consistente, porque la voluntad particular tiende por naturaleza a las preferencias y la voluntad general a la igualdad. Libro 2, capítulo 1, la soberanía inalienable. Y el capítulo 3 sobre la voluntad general pueden errar. Hay con frecuencia bastante diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Para esta, no tiene en cuenta sino un interés común. La otra cosa busca el interés privado y no es sino una suma de voluntades particulares. En el capítulo 4, los límites del poder soberano, se debe coincidir en los siguientes con lo que se generaliza la voluntad, es menos el número de votos que el interés común que los une. En la Maistre de Maistre se denomina la razón nacional. Todos los pueblos han sido felices y poderosos en la medida que han obedecido con la mayor fidelidad a esta razón nacional, que no es otra cosa que la aniquilación de los dogmas individuales y el reinado absoluto de los dogmas nacionales, es decir, perjuicios útiles. Si en cuestión de culto cada hombre se apoyase en su particular, veríamos seguir de inmediato a la anarquía en las creencias de la destrucción de la soberanía religiosa. De modo semejante, si cada cual se convierte en juez de los principios de gobierno, lo que veremos seguir de inmediato es la parroquia civil y la destrucción de la soberanía política. Note, es una paradójica expresión, perjuicios útiles, en las que el autor vendría a significar aquello que nosotros hemos reconocido como la idea de mito luminoso o no exento de razón. Vayamos ahora al recorrido de diversos sentidos que nos ofrece la tabla de arriba representada. En efecto, de los modelos 1 y 2 de la tabla pueden ejemplificarse con las ideas tópicas de Sayce y Rawls. Respectivamente, en el modelo 1 diríamos, el pueblo, como una parte mayoritaria del todo social, ejerce su poder a través de las elecciones democráticas representativas. Ahora bien, precisamente lo más interesante de Sayce es el caso de la consideración de que el pueblo, como una parte de la sociedad, el tercer estado de los estados generales, a su consideración como un todo de la nación. Este no se encuentra registrado en qué es el tercer estado. Así, el tercer estado, separándose de los primeros órdenes, no es ser acusado de provocar excesión, debido a aplicarse tan imprudente expresión, con el sentido que encierra a los que han empleado los primeros. En efecto, la mayoría no se separa en absoluto del modo, pues se produciría una contradicción en los términos dados que equivaldría separarse de sí misma. No es sino la minoría quien rehúsa someterse a este caso. En la opinión de la mayoría y consecuente, puede ser acusada de promover la decisión. Concluyendo con la paradoja de Aristóteles, propia de la estructura lógica que hemos denominado con bueno estructura metafinita del cuerpo político. Así aparece la idea de la nación de Sayce, considerado que dos posibles aceptaciones del término pueblo con el que hemos elaborado la tabla de modelos 1 y 2. El tercer estado puede, pues, considerarse bajo dos puntos de vista. Bajo el primero, no constituye sino un orden. Desde la perspectiva reproductiva, en buena medida, los perjuicios de la antigua barbarie. Distinguiría a otros dos órdenes del seno del Estado sin atribuirles un embargo, otra influencia en la que pueden consolidarse con naturaleza las cosas, tratándose de mayor consideración y consistiendo en dudar de los efectos hasta la decisión del juez supremo. Bajo la segunda perspectiva, el tercer estado es la noción por el amor de esta cualidad. Sus representantes forman toda la Asamblea Nacional, poseyendo de todos y cada uno de sus poderes, toda vez que son únicos depositarios de la voluntad general, no poseen necesidad alguna de consultar
sus comités sobre una dimensión que no existe. Si existe una constitución, sería de común acuerdo y estarían siempre dispuestos a someterse a las leyes que le plazca a la nación otorgarles, pero no suscitaría cuestión alguna nacida de la distinción de órdenes, pues para ellos no hay sino solo un orden. Esto es lo que hay en órdenes del absoluto, pues para la nación no existe sino una nación misma. Como ejemplo del modelo 3, la tabla, el mito no exento de razón como parte del todo social desde un concepto de soberanía no democratista. Hemos de acudir a una época de la historia y ello por razones obvias en la medida de que el mismo concepto democrático de soberanía popular no hace hasta la Evolución Francesa. Ahora bien, tampoco están detectadas las interpretaciones, pues hemos recogido como mejor representante de este modelo en la tabla a Juan de Mariana, el autor que, como es bien sabido, fue la causa de los defensores del antiguo régimen, denominarían la revolución del hombre y de los marianos. Tanto es así que hoy en día Marianne, la figura femenina alegórica de la República Francesa, es uno de los emblemas nacionales y debe su nombre a un jesuita español. Así, en el capítulo 2 del libro 1 de Suderec sobre la monarquía debe ser hereditaria, nuestro ilustre escolástico ejercita perfectamente la idea de una soberanía popular sin necesidad de defender una idea de soberanía ligada exclusivamente al régimen democrático. En particular, defendiendo la necesidad de que la monarquía sea hereditaria, brilla aún mejor la célebre doctrina del triancito, lo cual no es otra cosa que la misma idea pluralista del poder político, lo cual no puede ser uno por naturaleza debido a rey saber a qué atenerse en caso de que su conducta ponga en peligro el Estado. Pero si sus desaciertos y maldades ponen el Estado en peligro, si desaparece la religión nacional y se hacen de todo incorregible, creo que debemos destronar, como sabemos que se echó más de una vez en España, cuando dejamos a un lado los sentimientos de la humanidad y se convertían en reyes en tiranos, debemos, como si fuéramos fieras, dirigir contra ellos nuestros dardos. Y más adelante en el capítulo 6, si es ilícito matar al tirano, deja clara condición subordinada del poder del monarca del pueblo. El pueblo le ha transmitido su poder, pero se ha reservado otro mayor, y así para imponer tributos o para cambiar sus leyes fundamentales es siempre indispensable su consentimiento. No discutiremos ahora cómo debe manifestarse ese consentimiento, pero solo se pueden establecer nuevos impuestos y promulgar leyes con la voluntad del pueblo, y lo que es más, el derecho a la corona a un hereditario solo queda confirmado en el sucesor del juramento del mismo pueblo. Por otra parte, seguimos en el fondo de la misma historia natural, de la revolución del modelo 4 de la tabla, que hemos seleccionado como un ejemplo del mismo autor del elogio de la plebe española, del periódico gaditano de Robespierre, español, Cadillac 1811, en un texto ejemplar de la singular forma en la que España se combatió contra los franceses al mismo tiempo que se adoptaban sus ideas revolucionarias, procedieron ellas mismas la escolástica española. Ahora bien, es característica de la Revolución Española no ser democrática, pues, como es bien sabido, se esperaba de Fernando VII, el destacado, que construyera la soberanía española que los franceses habían violado. Es por eso que hemos elegido como ejemplo de esta interpretación el mito luminoso. El pueblo como un todo ejerce la soberanía en un sentido no necesariamente democrático a un revolucionario español. No tiene no tanto en tanto que autor individual, sino como ejemplo de particularidad, forma de revolución nacional española. De hecho, se pueden ver las resonancias del concepto de nación étnica en su aceptación de nación histórica.
Al hablar al principio de la nacional y gran familia, concepto de este último familia ajeno al concepto de nación en su sentido político. Por otra parte, su autor, el médico y periodista Pedro Pascasio Fernández Sardino, fue detenido y encarcelado en agosto de 1811 por censurar a ciertas autoridades militares, pero gracias a su mujer, María del Carmen Silva, el periódico pudo seguir funcionando, mientras su marido escribía artículos desde la cárcel. Recogimos el fragmento del comienzo del elogio, suficientemente significativo para mostrar su sentido. Tú, respetable consejo de hombres obscuros e ignorados, miembro el más útil de cuantos componen la nacionalidad y grande familia, tú eres el objeto de mi veneración, agradecimiento y asombro, desde que sacudiendo tu largo sueño abriste los ojos para mirar las cadenas que ya armaban tu cuerpo y, viéndola, resolviste de furor, bravaste de cólera y cayeron desbaratadas al primer impulso que hiciste para romperla. Gracias a ti que has hecho que principie la época de las grandes cosas de la nación, cuando ya había caído en el sepulcro la obscuridad eterna, del cual solo la pujanza de su brazo ha podido levantarla para ponerla en estado de obra, pródigos superiores a los que ostentó en los siglos de su esplendor grandeza. Todo lo has hecho tú, pueblo magnífico y sublime, aunque obscurecido, aunque despreciado, aunque abrumado por tantos años de terrible opresión. Todo lo has hecho tú, las letras endumecidas, las armas que estaban quietas, tus jefes o vendidos labraban infinitamente tu ruina y eran los primeros a pretenderte, o acobardados tardaban de decirte poco, ministro del altar, animados al amor evangélico, osaron alzar el grito todos los medios en fin de donde podías esperar tu salud. Se habían negado o se habían convertido en obstáculos de perdición de la patria. Era una cosa segura, de que nadie dudaba, pero tú lo ves y lo prometiste salvarla. La tradición de algunos, la tibieza de otros, eran los dos estorbos más fuertes para que empezara a orar. Aunque benigno y enemigo de escenas sangrientas y revolucionarias, con cuyo dolor te volviste preciado a acabar a los monstruos de falsedad y prefería esgrimirse al fin del puñal patriótico, cayeron ellos y la nación levantándose. Llegados a este punto, nos adentramos en la interpretación del enunciado, en las cuales los términos mito cobran un valor negativo, como mito oscurantista, en donde necesitamos, por tanto, hacer uso especialmente de los conceptos emic y etic, es decir, detestando nuestra propia visión del mismo, a diferencia de aquellos que lo ejercitan y, evidentemente, no buscan hacer el mal a sabiendas. Hasta ahora, pues, la luminosidad del mito, que nunca es absoluta, ha sido considerada en virtud de los acontecimientos históricos a los que tales ideas pudieron dar lugar o, entre medidas de cuyos episodios tales mitos funcionaron, básicamente la Revolución Francesa y la Revolución Española. Ahora bien, la facultad de la interpretación se incrementa a partir de ahora en la medida en que nos acerquemos al mismo presente en el que este mito está funcionando en España. Evidentemente, nuestra consideración del enunciado ya lo hemos presentado desde el principio. Se atienen a las coordenadas que ofrece el materialismo filosófico, un sistema de ideas pensadas y escritas en el español, y cuyo partidismo, en cuanto al papel oscurantista que el mito del pueblo soberano está produciendo hoy en la nación española, es terminar con ello. Nos situamos frente a quienes pretenden hacer el mito con una verdad revelada, que el pueblo decía, el pueblo lo quiere, con tal de cuestionar la propia realidad de la unidad española. Así nos encontramos con el modelo 5 de la tabla, que sería perfectamente representado por la ideología populista, que
representa el partido español. Podemos de ella destacamos principalmente su noción de pueblo como un concepto parcial, es decir, reduciendo una parte de todo del cuerpo político prácticamente identificable. En el límite, con el grupo de sus votantes en una versión magnicada de Rawls, si la voluntad popular es inalienable. ¿Quién no vota? Quien no vota Podemos, diríamos, desde su origen está alienando la paradoja que dicha ideología vendría a caer en 6. Reconoce como la actividad del enemigo público, a saber, la expresión de la nación, de lo cual es suficiente prueba de su apoyo incondicional el seccionismo, así como su consideración neglonaria de la nación española, específicamente destacada en el virulento indigenismo. Esta ideología populista, por otra parte, como recoge Pedro Inús a propósito del movimiento del de 15M, ya fue diagnosticado por Aristóteles como uno de los males de la ciudad. Creemos que este tipo de democracia de la que se habla, que debe ser la multitud, se supone como la única real, es decir, sobreentendiendo que solo se tiene una especie de democracia, ¿cuál es la real? Es la que Aristóteles considera en la política como la quinta especie, en la que efecto parafraseado del filósofo, la ley sustituida por la decisión popular, a mejor si se requiere, en la decisión de la voluntad, por los demás amorfas e indefinida, aunque influyen demagogos, eso sí se trata de convertir la ley. El modelo 6 quedaría bien representado por la ideología democrática de los llamados de la España, los partidos comunistas presos en sus conceptos de soberanía, denominación del materialismo filosófico, fundamentalismo democrático, tal como se reconoce la posibilidad de la democracia como pueda generar los fenómenos más graves de la corrupción, como la aceptación de los partidos que defienden la misma sección del pueblo, identificando como una nación, la cuya voluntad dice que emana la capacidad de gobernar. Y aquí nos recogemos con el argumento trascendental de Rousseau, que hemos de obligarse ni siquiera como respecto del otro o nada que derogue el afecto del acto ordinario, como sería, por ejemplo, engajar alguna de las partes del mismo y someterse al otro. Su parte está soberano en ningún tipo de régimen. Al igual que las naciones nacen en un sentido literal, nacen con ellas los gobiernos. Cuando se hacen, el pueblo ha dotado del gobierno, es como si se dijese que ha dotado de carácter de un color, a diferencia de las formas y los grados de soberanía que pueden llegar a pesar. Esta obra de los pueblos que modificaron su justo, pero se pueden errar. Todos los pueblos tienen un gobierno que les conviene y nunca ha sido elegido. Aún más contundente, llegando al sarcasmo, en épocas de palabra, la masa de los pueblos no interviene en un atributo de las creaciones políticas, es más, solamente respetan el gobierno porque no es obra suya, y el sentimiento se encuentra con fuerte trazo en un corazón, se despliega la soberanía porque vive como algo sagrado que no puede crear ni destruir. Si al final, a la fuerza de corrupción, a pérdida de gestiones, finalmente el modelo 8 de la tabla es nuestra propia posición, la cual podía explicarse del siguiente modo: es un mito oscurantista considerada por el pueblo como uno de los incapaces de ejercer el poder de cualquier forma en un régimen político, y ello fundamentalmente por las razones que comenzamos por ofrecer gracias a los textos de Feijoo y de Larra, a saber, porque el pueblo no es sino un agregado amorfo. Por tanto, no existe como tal la voz unísona, salvo que quien reduzca al pueblo al sentir de la mayoría. Pero no es además el materialismo filosófico que dispone del pueblo y de la nación,